La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy, laboralmente hablando, como suelo decir, termina. Viernes 2 de diciembre del año 2022. Voy a tocar con usted hoy un tema para cerrar la semana y espero que usted se tome algunos minutos entre esta vorágine de fútbol que ya habiendo puesto a la selección nacional en su justo lugar y que algunos que todavía hace unos cuantos días medraban a costa de esa engañifa que es la gran selección nacional, ahora resulta que son sus críticos principales. Basta con ver un segmento del noticiario principal del Canal 2 de Televisa, antenoche, donde la conductora pues casi hace llorar al respetable público cuando prácticamente estaba hablando de la soga en casa del horcado. Porque como he dicho, si hay algún responsable de este proceso de embrutecimiento en materia futbolística es precisamente Televisa. Pero bien, vayamos al tema de hoy viernes. Se ha hecho un escándalo, o no un escándalo, sino una burda campaña de propaganda chafa, demagógica, en torno a este incremento que de manera unánime se logró en materia del salario mínimo. Pasó, ahorita le doy el número, de 172 pesos 87 centavos todavía durante este año, este mes que falta, diciembre, el último mes del año, y pasó con un aumento del 20% a 207 pesos 44 centavos a partir del primer día del año próximo, del 2023. En estos años de la 4T, 19, 20, 21 y 22, y el año que comenzará en 29 días, el salario mínimo ha aumentado de los 88 pesos 36 centavos del 2018 al 2019 a 102.68, al 2020 123.22, el 2021 141.70, el 2022 172.87 y, como dije, autorizado y publicado ya en el Diario Oficial, para el año próximo 2023 207 pesos con 44 centavos. Si esto lo multiplica usted por 30 para no batallar, tendrá usted alrededor de 6.200 y pico de pesos. Perfecto. En la zona fronteriza norte aumentará a 312 pesos 41 centavos. Muy bien. Tanto la inefable secretaria del Trabajo, esta jovencita de apellido Alcalde, si no me equivoco, y por supuesto los glúteos veloces cercanos a El Bulto, lanzan las campanas al vuelo y la verdad es que deberíamos tener una actitud un poco más precavida y además tomar en cuenta las consecuencias de esto que hemos visto en los 4 años ya casi transcurridos de esta administración, más lo que tendremos el 2023. Procuraré explicarme. Uno de los grandes lastres en la economía mexicana es la forma de fijar el salario mínimo, el cual ya se ha aceptado que se mantiene porque es un referente en multas y en algunas otras cosas. Y a eso obedeció en su momento que se creara una famosa UMA que no iba a aumentar
de acuerdo con los aumentos del salario mínimo, y eso generó una batalla jurídica que ahorita todavía no está totalmente resuelta en lo que se refiere a las pensiones, pero eso es otro tema. El hecho es que ese lastre del método para fijar el salario mínimo, que básicamente es una decisión del presidente de la República, en este caso el bulto López Obrador, y que dice el 20%. ¿Y por qué no el 30%? ¿Por qué no el 25%? ¿Por qué no el 18%? ¿O por qué no el 100%? El 20%. Muy bien. Aquí el problema, más que el porcentaje de aumento, es mantener esa forma, ese mecanismo de ir aumentando el salario mínimo año con año. ¿Se toman en cuenta las condiciones como la inflación esperada para el año 2023? Evidentemente no. Si estamos viendo que el mismo gobierno habla de una inflación para el año próximo del 3%, que si el 4%, que si el 5%, algunas proyecciones, bueno, pues aumentar el salario mínimo 20%, cuando se espera una inflación del 5%, vamos a ponerlo fácil, es evidente que ahí hay una desproporción. Sin embargo, hay dos elecciones importantes el año próximo. Y los dos estados, el Estado de México y Coahuila, tienen grandes grupos de trabajadores formales, en fábricas, en empresas de servicios, de tal manera pues que aumentar por decreto el 20% el salario mínimo, que es un aumento nacional por supuesto, evidentemente envía un mensaje que puede ser utilizado de manera perversa y además demagógica por el gobierno en turno y por sus candidatos y sus operadores políticos en las dos elecciones. Pero dejando de lado estos efectos en lo político electoral, hay otro elemento que vale la pena señalar. Cuando en una economía abierta el gobierno federal define sin tomar en cuenta las consecuencias que se tienen las empresas o en lo que podríamos llamar la empresa privada y en los agentes económicos privados que tienen personal contratado a su servicio, sin tomar en cuenta, repito, las consecuencias que para ellos tiene, podemos estar generando un mal mayor que el supuesto bien que estaríamos construyendo. En México se habla que más del 90% de las empresas en operación, formales e informales, son pequeñas y microempresas. En esas condiciones, y vamos a olvidarnos de las informales, concentrémonos en las formales. Cuando por decreto se le dice al propietario de esa empresa o a los responsables de fijar el salario de sus trabajadores, que deberá ser un incremento del 20%, y pongo un cálculo muy sencillo. Se lo digo a usted. Vamos a suponer que todavía durante estos días, de aquí al 31 de diciembre, los trabajadores ganan en una empresa que tengan 4 o 5 años de antigüedad en esa empresa, vamos a decir 210 pesos. Y los nuevos empleados, nuevos trabajadores, ganan 175 pesos. Hay una diferencia de 35 pesos. Pero a partir del 1 del año próximo, estos de 175 van a ganar 207. ¿Y qué va a pasar con los que ganan 210? Si esta empresa no tiene para aumentarles el 20% y subirles su salario de 210 a 255 o 260 pesos, deberá prescindir de ellos porque al decir, oye,
Yo que tengo 5 años, tengo experiencia, prácticamente gana lo mismo que el que está entrando la semana pasada, es evidente que esas consecuencias no las toma en cuenta la autoridad. ¿Por qué? Porque lo que interesa son los votos para ellos. En una economía abierta, pues, no me cansaré de repetirlo, y no estoy entrando aquí en una discusión de si el incremento por decreto genera inflación o no, porque ahorita la inflación 8 punto y tantos, cercano quizá al 9, pues es la más alta en decenios, de tal manera que hablar de que genera inflación, pues es algo baladí, dijéramos. Muy bien. Estamos entonces ante una situación donde algo que debería ser negociado entre las partes, el factor trabajo y el factor capital, tal como si estuviéramos en una economía cerrada de los años 50 o 60, el gobierno federal se arroga algo que debería haber dejado desde hace muchos años para que esos factores de la producción determinaran con base en la productividad de cada empresa el salario que sus trabajadores de nuevo ingreso deberían recibir. Las condiciones en la economía mexicana para el 2023 serán mucho más complejas y graves que lo que son ya en los tiempos que corren. ¿Podrán todas aumentar el 20%, vamos a decir general, para no hablar solo del salario mínimo? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una economía o caída en el crecimiento o estancamiento, y los precios difícilmente podrán aumentar en la misma proporción que lo hará el salario. En esas condiciones bien valdría la pena que empezáramos a tomar en cuenta esto que señalé hace un momento. En una economía abierta, los agentes económicos privados, es decir, el capital, deberían discutir con el factor trabajo, con sus trabajadores, en una negociación donde pusieran cada uno sus necesidades y el otro las posibilidades de satisfacerlas, para encontrar ese salario adecuado no solo a las condiciones económicas, sino también a las condiciones de las empresas. No olvidemos que estamos en un país donde 90% quizá son empresas pequeñas, medianas y micros, no empresas grandes o muy grandes. Sin embargo, el hambre y sed de votos de este gobierno, que ya ve un horizonte negro, no va a parar en recursos como es aumentar de esta manera absurda el salario mínimo. Verá las consecuencias, que no serán necesariamente un incremento de la inflación, porque el Banco Central, el Banco de México, tomará medidas de política monetaria para impedirlo. Por lo pronto, muchas gracias y lo espero aquí el lunes para continuar con nuestras mañaneras. Gracias.